Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. En esta clase vamos a aprender a utilizar una herramienta en Python para poder manejar datos. Primero que nada, lo que me gustaría mostrarles es cómo inicia un proyecto en Python o cuál es la manera correcta de iniciar un proyecto en Python. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando creas un proyecto en Python, como buena práctica, es crear una carpeta. Y esta carpeta va a ser lo que vamos a conocer como el ambiente. Entonces, esta carpeta que vamos a crear aquí en mi escritorio va a ser la carpeta donde se va a guardar todo el proyecto de Python. Voy a poner nuevo, voy a crear una carpeta, y en este caso le voy a poner pandas. Y ahorita van a ver por qué. Entonces creo una carpeta, que es donde va a estar mi proyecto, se llama pandas. Adentro de la carpeta, yo voy a poner dos carpetas. La primera carpeta que voy a crear, le voy a llamar data. Y es donde voy a guardar mis bases de datos y todo lo que tenga que ver con estructuras de datos. Entonces todo va a estar aquí en data. Y donde voy a tener mis archivos, va a ser una carpeta que se va a llamar scripts. Excelente. Nosotros con esta estructura ya sabemos que tenemos una carpeta principal que se llama pandas, una carpeta que se llama data y una carpeta que se llama scripts. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que me gustaría hacer es ir a data, y aquí voy a utilizar una herramienta que les voy a enseñar a utilizar más adelante en el curso, que se llama git bash. Entonces, lo único que voy a hacer es mostrar más opciones, git bash here. Y esto se los voy a mostrar más adelante, y realmente no es necesario, pero sirve para ahorrarnos tiempo. Lo que voy a hacer es crear un archivo que se va a llamar datos, y le voy a poner una extensión .csv. ¿Qué significa CSV? CSV significa valores separados por comas, comma separated variables. Y lo único que hace es que es una versión gratuita y muy ligera de Excel. Entonces nosotros no tenemos que utilizar Excel. ¿Qué hubiera pasado si yo quisiera utilizar Excel? Yo puedo poner touch y luego poner datos, o como quiera que sea mi base de datos, y le pongo la extensión de Excel. En este caso es XLSX. Y vean que aquí va a aparecer una hoja de datos de Excel. Yo también lo pude haber hecho como datos.txt y crear simplemente una hoja de datos. Ok, entonces vean que puedo hacer aquí varias cosas así interesantes. Pero por el momento, lo único que quiero utilizar es el archivo CSV. Excelente. ¿Cómo se va a ver mi archivo CSV? Entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos y la queremos hacer en un archivo CSV, tenemos que seguir la siguiente regla. Y es muy sencilla. La regla es que el primer renglón son los encabezados. ¿Ok? El primer renglón son los encabezados. En este caso, yo quiero hacer una base de datos de alumnos de mi academia. Entonces, lo primero que voy a poner es una variable que se va a llamar nombre. Luego voy a poner una cosa que se llame mail. Luego voy a poner una cosa que se llame curso. ¿A qué curso está inscrito? ¿Ok? Y luego voy a poner una cosa que se llame All Star, para ver si es una persona que está inscrito en la membresía All Star. Excelente. Entonces, de esta manera, yo tengo esta base de datos. ¿Qué problema le veo a esta base de datos desde una vez? Es que si la persona está inscrita en más de un curso, va a ser difícil que esta persona se registre de manera correcta aquí en la base de datos. Por lo tanto, yo aquí veo que voy a necesitar otra base de datos y tengo que modificar esta. Entonces vean que mientras yo construyo mi base, me voy dando cuenta de los errores que salen y qué bases necesito. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear acá, vamos a ponerle propiedades. Ay, no, me disculpa. Vamos a ponerle mostrar más opciones. Git bash here. Y simplemente vamos a poner touch cursos.csv, donde voy a guardar la información de los cursos que tengo en mi academia. Y luego datos, vamos a cambiarlo, vamos a que ya no se llame datos. ¿Qué le parece si en vez de que se llame datos, tratamos de que vamos a borrarla simplemente, para no hacer mucho problema? Que no tengamos datos, sino que se llame touch alumnos.csv. Excelente. Entonces yo voy a tener una base de datos que se va a llamar alumnos y una que se va a llamar cursos. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto yo? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. En alumnos, vamos a crear el nombre, mail, vamos a ponerle curso, y ahora sí vamos a ponerle All Star. Y vamos a abrir esta también. Y vamos a ponerle justamente
nombre, profesor, y luego vamos a ponerle comienzo, vamos a ponerle sesiones, que diga cuántas sesiones tiene. Excelente. Entonces aquí tenemos nombre, profesor, comienzo, sesiones. Y lo mismo si yo quisiera hacer mi proyecto mucho más interesante, profesor, debería ser también una base de datos que se llame profesores, donde yo muestro quiénes son los profesores de mi academia. Ok, entonces una cosa que estamos viendo es que en la manera en que estamos construyendo esta base, para cada curso yo voy a tener un alumno, o para cada alumno yo voy a tener un curso. Tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. En este caso, no tiene sentido tener muchos cursos para cada alumno. Vale más la pena tener varios alumnos para cada curso. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Vamos a ver cursos. Supongamos que en cursos lo primero que quiero poner es Python, ¿no? Un curso de Python. El profesor va a ser Jonathan. El comienzo, vamos a decir que comienza el 17 de febrero del 2024 y que son 6 sesiones. ¿Ok? Y ahora vamos a ponerle una cosa que estamos viendo en las bases de datos. ¿Cómo le hago yo para que esto, por ejemplo, si yo aquí quiero tener otro curso de Python que comienza después, pero es otro, no nos confundamos? Muy fácil. Vamos a tener que ponerle un ID. ¿Ok? Entonces vamos a tener que ponerle un ID. Y en este caso, que este curso sea, vamos a decir que es el curso 1. Muy bien. Entonces tenemos el curso 1 que es de Python. Vamos a tener el curso 2 que va a ser de SQL, que lo va a dar Jonathan. Vamos a suponer que inició el 1 de febrero del 2024 y que son 8 sesiones. Vamos a dar un tercer curso nada más que diga Machine Learning. Vamos a suponer que comienza el 22 de febrero del 2024 y que son 2 sesiones. Muy bien. Entonces aquí tenemos esto. Vamos a ver cómo, dado que decidimos que esta sea la base de datos principal, esta la podemos manipular para que no tengamos ningún problema. Entonces, ¿cómo yo haría esta base? La haría de la siguiente manera. Yo en esta base podría poner, muy bien, se unió la persona, señor Juan Pérez, vamos a ponerle jp@mail.com, y aquí en el curso le vamos a poner que se unió al curso 1. Y en All Star vamos a hacerle un booleano. Si está inscrito en All Star, le ponemos un 0. Digo, le ponemos un 1. Si no está inscrito, le ponemos un 0. Muy bien. Entonces aquí vamos a ponerle María. También se unió a... bueno, me faltó el curso. Ahí está, 1. María, vamos a ponerle maria@mail.com. Vamos a ponerle que se unió al curso 1, 0. Ok, para no hacer la historia larga, lo que vamos a hacer es que si yo quiero volver a poner, por ejemplo, Juan Pérez se unió al curso, pero ahora se unió al curso 2, yo lo voy a poner que Juan Pérez jp@mail.com y se unió al curso 2, 0. Aquí nosotros podríamos en este momento decir esto es un impedimento, ¿no? Porque tú estás volviendo a añadir a esta persona acá. Bueno, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, depende de qué tanta complejidad le quieran meter a sus bases de datos o a su proyecto. En este caso no habría tanto un problema porque podrías buscar todos los Juan Pérez, que es lo que les voy a enseñar, y luego ver en qué cursos están inscritos y checar desde Python si está en este curso. O podré simplemente checar todos los cursos. Por ejemplo, una persona no se va a inscribir 2 veces al mismo curso. Entonces, esta base de datos, aunque no es óptima como tal, es más simple y me permite solamente tener 2 bases y que siga teniendo sentido. Ok, entonces, súper bien. Lo que yo tengo es una base de datos de mis cursos y luego una base de datos muy grande de los alumnos que se van inscribiendo. Excelente. ¿Cómo puedo yo empezar a manipular esto y hacer cosas y análisis desde Python? Va a ser muy sencillo. Y para esto, para mostrarles que ustedes también lo pueden checar, tengo una guía en ChatGPT. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Jupyter Notebook. Entonces vamos a abrir Jupyter Notebook. Les voy a pasar un link para que vean cómo pueden instalar Jupyter Notebook de manera muy sencilla. Tarda un poquito. Pero Jupyter Notebook lo que nos va a servir es para escribir código en Python de manera muy didáctica. Entonces, como van a ver, se parece a un cuaderno, por eso se llama Jupyter Notebook. Y nos va a servir para enseñar. Yo no escribiría aquí una aplicación, pero sirve bastante para estructurar tus ideas. Yo lo utilizo para eso. Entonces, a mí me gustaría guardar este archivo de Jupyter Notebook nuevo que voy a crear. Me gustaría guardarlo en el lugar indicado. En este caso, el lugar indicado es en la carpeta Scripts. Entonces, voy a hacer eso. Lo único que tengo que hacer es encontrar la ruta. Sé que está en el escritorio, sé que se llama Pandas y me meto a Scripts.
En este caso, a este simplemente le voy a poner new y quiero que el archivo sea en Python 3. Y listo. Con eso nosotros creamos un archivo de Jupyter Notebook. Si yo me voy aquí a mi carpeta scripts, puedo ver que se creó este archivo que dice untitled. Cuando yo le pongo un título, vamos a poner acá introducción a las bases de datos en Python. Cuando yo haga eso, este también va a cambiar. Excelente. Entonces, vamos a enseñar esto suponiendo que no saben Python. Entonces, para eso yo tengo aquí una guía de ChatGPT donde le dije, por favor, dame los comandos básicos y las funcionalidades de pandas en Python. ¿Y qué es pandas? Si nosotros buscamos pandas en internet, vamos a poner pandas Python para que no me aparezcan. Me va a aparecer esta biblioteca de pandas.org. Y aquí pueden ustedes aprender un poquito más de qué es pandas, simplemente poniéndole Getting Started o Documentation. Esta es la página oficial. Entonces, si ustedes ponen Getting Started, les va a aparecer una guía de cómo lo pueden instalar. Y aquí les aparece algunos videos, un cheat sheet, donde ustedes pueden ver. De hecho, esto siempre ayuda. Los cheat sheets de pandas son muy buenos. Este es el oficial, pero hay unos muy padres en internet, lo pueden buscar. Pero miren, este es el oficial que te dice básicamente cuáles son todos los comandos que puedes utilizar, cómo puedes modificar las bases, etc. Y lo padre es que también tiene un link de documentación, donde ustedes pueden simplemente darle clic y ver qué es lo que quieren hacer. Ustedes quieren simplemente ver cuál es la guía de usuario, empezar si eres nuevo, o si eres más avanzado podrías tal vez buscar cómo funciona el API. Muy bien, entonces eso existe. ¿Pero qué es Pandas? Pandas es una herramienta, es una biblioteca que vive en Python que nos va a ayudar a modificar y manipular datos. Entonces, ya que estamos interesados en bases de datos, vale mucho la pena también aprender cómo modificarlas, analizarlas. ¿Esto se puede hacer desde SQL? Sí, sí se puede hacer desde SQL. Y es bastante sencillo. Pero también vale la pena aprenderlo a hacerlo en Python, porque Python nos va a ayudar a automatizar y a crear aplicaciones. Entonces, si lo sabes hacer en Python, tienes esa ventaja. Muy bien, vamos a seguir la guía que nos dice aquí este chat. Muy bien, entonces lo primero que dice es que necesitamos importar pandas. Muy bien, ¿qué pasa si ustedes nunca han utilizado pandas? Si nunca han utilizado pandas, van a tener que instalar pandas antes de utilizarlo. Para hacer esto es muy sencillo. Si ustedes tienen Python instalado en su computadora, lo único que van a tener que hacer es abrir la terminal y poner pip install pandas y darle enter. Si ustedes ponen este comando y le dan enter, lo que va a suceder es que se va a instalar pandas en su computadora y lo van a poder utilizar. Muy bien, entonces vamos a poner este comando en Jupyter Notebook. Vamos a ponerle import pandas y para no estar teniendo que escribir el nombre pandas le vamos a poner un apodo. Entonces vamos a poner as pd. Es decir, cuando escribamos pd realmente nos estamos refiriendo a pandas. Voy a correr este comando. Vean que cuando tiene la estrellita significa que está corriendo. Y si este comando no corre y les sale un error, eso significa que ustedes no tienen instalado pandas y lo deberían instalar. Pero si sale un numerito acá, significa que todo está bien. Muy bien, entonces yo ya instalé pandas. ¿Y qué es lo siguiente que voy a hacer? Muy bien, en este caso me está diciendo que yo puedo crear un data frame desde un diccionario, desde una lista de listas. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero leer los archivos que yo tengo en mi carpeta data. Entonces yo tengo aquí en mi carpeta data dos archivos, alumnos y cursos. Yo los quiero leer y esta es la opción 3, que aquí me dice Reading and Writing Data, y aquí está justamente el que me interesa. Miren lo que dice, Reading a CSV file, que es justamente lo que yo quiero leer. Y va a ser muy sencillo, miren, simplemente tengo que poner el nombre de la base de datos, este comando que es con pandas, lee un CSV, y luego el nombre del archivo que quiero leer. Intentémoslo y veamos por qué nos va a dar un error. Entonces vamos a poner primero esta base que se llama alumnos. Vamos a ponerle alumnos, va a ser igual a pd.read csv de alumnos.csv, que así es como se llama mi base, alumnos, csv. Cuando yo corra esto me va a dar un error. Y el error que me va a dar es que me va a decir, no existe este directorio o este archivo. ¿Y por qué está sucediendo esto? Es muy sencillo. Porque mi archivo de Python está buscando los archivos de datos aquí mismo, en su mismo nivel, porque yo no le he especificado dónde lo tiene que buscar. Yo le tengo que indicar cómo llegar desde donde está este archivo hasta donde están los datos. Y para hacerlo es bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer es regresarse a un nivel. ¿Y cómo se le explica a la computadora que se tiene que regresar a un nivel? Se ponen dos puntitos y una línea. Este comando significa regrésate a un nivel. ¿Ok? Entonces miren, nos regresamos un nivel. Y ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta data. Y eso también es muy sencillo. Simplemente ponemos data y una línea.
Y cuando nosotros hacemos esto, hemos llegado a nuestra ruta. Y cuando yo corra esto, ya no me va a dar ningún error. Si yo simplemente en la siguiente línea escribo alumnos, voy a ver esta basecita de acá. Y voy a hacer un poquito más grande esta pantalla para que se vea. Pero bien, aquí tenemos nosotros Juan Pérez, el mail, el curso y si están o no están inscritos al All Star. Observen algo. Si yo me fuera aquí a mi archivo y yo pusiera, ok, vamos a ponerle otras personas. Entonces simplemente voy a poner Joshua, vamos a poner josh@mail.com, está inscrito en el curso 1, 0 y supongamos que esta misma persona también se inscribió al curso 3. Y luego tenemos, por ejemplo, a Paola, que se inscribió al 1, ok, y Sofía, que se inscribió, vamos a ponerle al 1, y vamos a ponerle que también se inscribió al 2 y al 3. Entonces, aumentó nuestra base de datos. Cuando yo vuelvo a correr este comando de leerlo, y corro esto, vemos que está leyendo los cambios. Entonces, cada vez que yo leo esto, hago este comando de leerlo, lee los cambios actuales. Y eso es bastante poderoso, porque nosotros podríamos pedirle que lea el archivo cada cierto tiempo. Entonces, si estamos en una empresa y manualmente la gente está modificando los archivos, podemos pedir que el servidor lo lea cada cierto tiempo y esto va a servir bastante. Muy bien, entonces ya tenemos la base de datos de alumnos. Ahora leamos la base de datos de cursos. Entonces voy a poner acá cursos y vamos a poner lo mismo, pd.read.csv. Y yo sé que para llegar me tengo que regresar a un nivel, entrar a la carpeta data y encontrar el archivo cursos.csv. Muy bien, entonces tenemos la base de datos alumnos y la base de datos cursos. Perfecto. Y miren que aquí no me dice que tengo un NaN. ¿Por qué me dice que tengo un NaN? Y aquí dice comienzo 2, etc. O sea, ¿qué está sucediendo acá? Al parecer yo no le puse el nombre del profesor. Y es lo que me puedo dar cuenta. Entonces vamos a corregirlo. Vemos que es verdad. Y aquí vamos a poner Benito. Muy bien. Cuando yo corra esto y vuelvo a correr esto, vemos que se resolvió. Muy bien, entonces yo ya logré leer mis archivos. Yo también podría leer un Excel, pero aquí hay una cosa más interesante que es que yo puedo escribir después de que yo después de que yo trabaje con mi archivo. O sea, después de que yo termine de trabajar con esto, yo podría guardar mi archivo trabajado en un Excel. Y esto es bastante útil. ¿Cómo lo podría hacer? Va a ser muy sencillo. Entonces lo que yo voy a poner es lo siguiente. Voy a poner la base de datos que yo quiero guardar. Entonces vamos a ponerle alumnos. Y luego le voy a decir que lo quiero guardar en un Excel. To Excel. Supongamos que esta base yo le voy a poner, lo quiero guardar igual en data, pero la quiero llamar de la siguiente manera. La quiero llamar procesada, ¿no? Supongamos que son los datos procesados. Y le pongo la extensión que habíamos dicho, XLSX. Miren que cuando yo corra este archivo, de este comando, si me voy a mis archivos, va a aparecer aquí una hoja de Excel que se llama procesada. Que si yo le doy clic, simplemente va a ser mi basecita, porque no le he modificado nada, de alumnos. Muy bien, entonces eso es lo que debería aparecer en mi hoja de Excel. Excelente. Entonces, ¿qué cosas nos dice ChatGPT que nosotros podríamos hacer con pandas? Bien, hay algunas funciones bastante padres que ustedes pueden explorar después, porque pues, hay una documentación muy grande acerca de pandas. Pero lo principal es esto. Cuando yo estoy viendo una base, probablemente no sea una base de 8 personas. Nosotros en Zero to Hero tenemos bases con muchas personas, como de 1000 renglones. Entonces, ¿cómo yo puedo ver una base de datos sin tener que ver toda la base? Bien, existen dos maneras. Yo podría ponerle .head y si no le pongo ningún parámetro, lo que va a aparecer es que me va a decir los primeros 5 renglones. Y en este caso, como se está construyendo esta base, estos serían los primeros 5 alumnos que tuve en todo Zero to Hero. Yo también le podría poner cuántos quiero. Si solo quiero los primeros 3, le pongo un 3 adentro y se acabó. Si solo quiero el primero, le pongo un 1 y listo. ¿Qué pasa si yo quiero ver los últimos? Bueno, en vez de ponerle hail, le pongo tail. Y entonces me va a dar los últimos. Si solo quiero ver los últimos 3, lo mismo. Excelente. Ok. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Nosotros podemos seleccionar datos. Y veamos lo siguiente. Yo tengo acá mi base de datos alumnos. Y mi base de datos alumnos tiene una columna que se llama nombre, mail, curso y All Star. ¿Cómo podría yo también ver cuáles son las columnas que tengo sin necesidad de imprimir mi base de datos? Muy sencillo. Simplemente le tengo que poner alumnos, que es mi base, .columns. Y en este caso me va a aparecer cuáles son las columnas que yo tengo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo solamente quiero ver los nombres? Ok.
Si yo solamente quiero ver los nombres, lo que tendría que hacer es agarrar mi base de datos y poner corchetes cuadrados y el nombre de la columna que yo quiero, en este caso nombre, y miren, me va a aparecer acá. Muy bien. Yo podría también poner que me diera curso y me va a dar el curso. Vean, aquí están los cursos. Excelente. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Qué pasa si yo quisiera ver cuáles son los nombres únicos? Entonces, tenemos el caso donde la columna es nombre, tenemos nombres repetidos. Y si yo le pusiera cuántos nombres tengo, ok, cuántos nombres, lo que significa esto es que tengo 9 alumnos inscritos, tomando en cuenta que los alumnos los cuento diferente cada vez que se inscriben a un curso diferente. Pero ¿qué pasa si yo me pregunto cuántas personas reales están inscritas en mi academia? No importa que estén repitiendo, ¿cuántas tengo inscritas? Bueno, para esto nosotros podemos poner, después de este comando, .unique. Y en este caso me va a decir cuáles son realmente las personas únicas. Es decir, aunque Juan Pérez, Paola y Sofía aparecen varias veces en la base, esta es la cantidad de personas que están inscritas de manera única. Y yo a esto sí le puedo pedir cuál es su longitud. Y me va a decir que es 5. Aunque tengo 9 personas en mi base de datos, realmente 5 son únicas. Excelente. Y lo mismo va a aparecer, lo mismo va a suceder con curso. Entonces si yo aquí me voy y le pongo curso, va a aparecer todos estos cursos, pero si yo le pongo .unique, me deberían aparecer únicamente 3 y yo le puedo ver cuál es la longitud de esto. Excelente. Muy bien, entonces yo podría pedir diferentes, ¿no? Yo podría pedir el nombre y la edad. En este caso simplemente me daría esas dos. Vean, aquí vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ver cómo se ve la base de datos cursos. Tenemos el nombre y tenemos el comienzo. Supongamos que únicamente queremos mostrar eso, entonces podría poner yo acá, ok, vean la anotación, pongo los corchetes cuadrados y luego pongo adentro otra vez un corchete cuadrado con una lista de los que yo quiero. Entonces aquí mismo voy a poner, ok, quiero el nombre y quiero el comienzo y me va a dar únicamente esta subbase. Ok, perfecto. También yo podría poner, bueno, y también quiero el profesor y listo. Muy bien, entonces así ustedes pueden ver las subbases que ustedes están utilizando, porque a veces sucede que tenemos unas bases muy grandes que no nos sirve todo y solamente queremos ciertas secciones de esa base. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar cierta columna? ¿Ok? Entonces yo quiero seleccionar la columna por posición. Bien, veamos esto. Veamos ahora con alumnos. ¿Qué pasa si yo me interesa, quiero hacer una rifa y quiero ver cuál fue la primera persona que se inscribió a Zero to Hero? Bueno, en este caso, lo que me está diciendo la anotación es que tengo que poner punto y luego vean, le vamos a poner iloc, ¿ok? Punto iloc. Y aquí adentro le vamos a poner un número que empieza a contar desde 0. Y miren, aquí lo pueden ver, empieza desde 0. Entonces simplemente le vamos a poner alumnos.iloc 0. Y esto me va a dar la primera persona. Si yo quiero ver cuál es el nombre, simplemente aquí después le podría nombre. Yo sé que es Juan Pérez. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña función para que les muestre el poder de Python. Entonces, si ustedes ponen def, esto va a generar una función. Entonces vamos a poner def que se llame getUserInfo. Y lo único que le vamos a poner aquí al userInfo es el index. Es decir, le vamos a poner el lugar de esa persona. Por ejemplo, la primera persona que se unió a Zero to Hero. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir un mensaje de la siguiente forma. Yo sé que el nombre va a estar guardado en alumnos.iloc nombre. Yo sé que el mail va a estar guardado en alumnos.iloc, y aquí una disculpa, falta ponerle justamente la localización, y miren que aquí como parámetro estamos utilizando la i, lo voy a poner aquí una i, lo mismo aquí le vamos a poner mail, excelente, y luego vamos a hacer lo siguiente, observen esto, vamos a poner if, bueno, vamos a ponerle all star, mejor, all star, eso me está dando un error, all star va a ser igual a alumnos.iloc y nada más dejen ver cómo escribí esa columna, all star, así, excelente, all star, muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Vamos a mostrar rápidamente qué hace esto, imprimiéndolo. Entonces voy a poner print, una fstring que diga hola, nombre, ¿no? Simplemente vamos a mostrar eso. Ok.
Entonces, veamos esto. Voy a poner acá. Veamos nuestra base de datos alumnos y veamos, por ejemplo, que la alumna que está en el lugar de índice 1 es María. Entonces, si yo aquí pongo get user info y pongo el 1, esto me debería dar la información de María y dice hola María. Excelente. Entonces, hasta ahorita funciona. Vamos a ver lo siguiente. Yo quiero enviarle, y ahorita esto es muy sencillo, pero todo esto se puede automatizar. Es para que se den cuenta de por qué Python. Imaginemos que esto es una función que voy a enviar este mensaje, enviar a, y aquí nos vamos a ponerle mail, ¿ok? Entonces vamos a ponerle hola María, o lo que sea. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Si esta persona tiene guardada un 0 acá, eso significa, si tiene un 0, que no esté inscrito en All Star. Entonces vamos a hacer lo siguiente. If All Star es igual a 0, lo que yo quiero imprimir es considera unirte a la membresía All Star. Pero si no tiene un 0, simplemente imprime una cosa que diga esperemos estás disfrutando de tu membresía. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a ver nuestra función automática que se alimenta de nuestra base de datos. Y vamos a ver con Sofía. Entonces vamos a ponerle getUserInfo del 8. En este caso, esto no le aparecería, pero enviaría este correo a soft.mail. Pondría hola Sofía y considera unirte a la membresía All Star. Supongamos, nada más para que se vea, que aquí tenemos que Paola sí está inscrita. Vamos a volver a leer esta base. Y miren, cuando lo vemos, Paola, que está en la posición 5, sí tiene esto. Ok. Y entonces, cuando yo vea 5, el mensaje va a ser diferente. Entonces, estamos creando de una manera muy sencilla una función que se alimenta de la base de datos. Y esta base de datos, leerla, como pueden ver acá, es muy sencilla. Es muy, muy sencillo. Ok. Entonces, sigamos avanzando. Nosotros también podemos manipular data. Entonces nosotros podríamos ver, pues en este caso hay una columna que se llama edad. Nosotros podríamos simplemente obtener los renglones tales que cumple cierta propiedad. Entonces vamos a ver nuestra base de datos cursos. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a ver nuestra base de datos cursos. Si aquí yo pongo cursos, veo que tengo ciertos cursos que duran más que otros. Entonces supongamos que yo quiero hacer una base de datos que se llame intensivos. Son mis cursos intensivos. Entonces yo voy a decir, ok, los cursos intensivos son tales que la columna sesiones es menor o igual que 4. ¿Ok? Entonces cuando yo corra esto, si yo busco cómo se ve intensivos, voy a tener aquí que solo tengo este curso. Me respeta el ID, que es lo que yo necesito, y me da muy bien este curso. Entonces yo podría añadir más cursos intensivos y decir que todos mis cursos que tengan menos de 4 son intensivos. Excelente. También yo puedo sort values y puedo decir qué es lo que yo quiero sortear, ¿no? Entonces esto yo podría decir, ok, tal vez lo que me gustaría hacer es acomodar esta base de datos, respecto a sesiones. ¿Y cómo haría yo eso? Pues bueno, lo que haría es cursos.sort values y miren, aquí lo que nosotros tenemos que poner dentro del parámetro es by y le estamos diciendo qué criterio. Y aquí ustedes pueden poner más criterios, pero si yo pusiera by sesiones, observen que ahora me lo pone de menor a mayor. Y también ustedes le podrían cambiar el orden que sea ascendente o descendiente. Y todas estas cosas las vamos a ver cómo hacer en SQL para que vean que esto lo único que está haciendo es copiar todo lo que SQL tiene, pero con notación de Python. Muy bien. También nosotros podríamos encontrar un promedio. En este caso, si yo quisiera ver cuál es el promedio de sesiones en mis cursos, pues es sencillo. Yo lo que podría hacer es simplemente poner cursos, sesiones, y luego le voy a poner punto min, que min es promedio, y aquí me da que este es el promedio. Y si yo quisiera también podría buscar algo así un poquito más estadístico, cursos, sesiones, punto SD, que es Standard Deviation, desviación estándar, y esto me dio un error porque debería ser STD. Ahí está. Entonces también me da mi desviación estándar y veo que tengo una desviación estándar bastante grande, ¿no? Entonces mi desviación estándar es de este tamaño. Entonces aquí yo más o menos veo que la mayoría de mis cursos están entre 5 menos 3, que es 2, y 5 más 3, 8, lo cual es realmente correcto, ¿no? Cuando tengamos bases más grandes, esto podría cambiar, lo cual está padre. Veamos algo padre. Si nosotros tenemos acá
Vean, tenemos aquí alumnos. Vamos a ver cuál es el promedio de las personas que están inscritas en esto. Entonces yo lo que podría hacer es simplemente poner alumnos All Star, y vemos que de todos mis alumnos simplemente cerca del 10%, bueno, es el 11%, está inscrito en el All Star, y la varianza de esto debería ser bastante pequeña. Vean, es bastante pequeña. Bueno, en relación a esta, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos hacer análisis estadísticos padres y es bastante sencillo, vean. Hacerlo simplemente es poner un puntito y se acabó. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera un NA? Y vamos a ver cómo sería esto. Supongamos que yo aquí tengo un curso, vamos a poner el curso 4, vamos a poner que es un curso de Excel, vamos a dejar que no tenemos aquí el valor del profesor, vamos a poner que tampoco tenemos el valor de cuando inicia y simplemente tenemos que son 8 sesiones, ¿no? Hagamos eso. Yo me voy y leo los datos y cuando vea el cursos voy a tener esto. Vean que aquí tenemos NA, NA. Y tú dices, pues bueno, ¿cuál es el problema de tener esos NAs? El problema es que si tú quisieras hacer cierto análisis, puede que te dé un error al estar metiéndole valores que no existen. Por lo tanto, nosotros podemos poner cursos.dropNA, que es tira los NA, y vean que me va a dar mi base sin los NA. Aquí un ojo es que elimina completamente ese renglón. Entonces hay que tener cuidado porque cuando eliminas los NAs, sí resuelves los problemas, pero también si tu base es muy pequeña, pierdes mucha información. Súper bien. Entonces, yo lo que podría hacer en vez de eliminarlos es llenar ese valor. Entonces, supongamos que yo no quiero obtener, vean, aquí está yo no quisiera perderlo. Entonces, yo en vez de ponerle drop NA, le voy a poner fill NA y simplemente le voy a poner por determinar, ¿no? En este caso, vean que está sustituyendo los NA por determinar. Entonces esto es bastante útil porque ustedes si tienen una regresión o si tienen algo, en vez de eliminar las observaciones, lo pueden imputar con valores, por ejemplo, de predicciones o de splits. O pueden hacer una regresión e intentar estimar esos valores que no existen, lo cual se utiliza bastante. Finalmente, nosotros podemos utilizar una función bastante útil que se llama describe. Entonces vean esto. Yo aquí tengo mi base de datos alumnos. Entonces vamos a ver la base de datos alumnos. Y tenemos pues estos valores. Pero ¿qué pasa si yo no tengo bien entendido de qué se trata mi base? Entonces vamos a poner describe y vamos a ver qué nos da. En este caso, únicamente nos va a dar los valores numéricos. ¿Ok? Y miren que nos está dando curso, lo cual no tiene mucho sentido acá porque los cursos hacen referencia a un índice. Y aquí el All Star, pues sí nos da algunas cositas. Pero creo que vale más la pena si ponemos cursos. Y las sesiones aquí ya nos da un poco más de información. Entonces nos está dando información estadística sobre las columnas numéricas. En este caso, sesiones. Vemos que tenemos en total 4 observaciones de sesiones, donde la media son 6, la desviación estándar es 2.8, la mínima es de 2. ¿Y qué me está diciendo? El 25% de tus cursos, o sea, el 25% tiene 5. El 50% tiene 6. Y el 75 tiene 7. Entonces esto de acá lo que me está dando es una cosa que se llama la distribución por cuantiles. Entonces lo que me está diciendo es, si tú divides toda la cantidad de cursos que tienes, las sesiones, o sea, ves como la distribución de las sesiones, cuando vayas avanzando vas a ver que únicamente el 25% de tus cursos tiene menos de 5 sesiones. El 50% de tus cursos, o sea, únicamente el 50% de tus cursos tienen menos de 7 sesiones. Únicamente el 75% de tus cursos tienen menos de 8 sesiones. Así es como lo pueden interpretar. Y finalmente tenemos el máximo, son 8. Todo esto sirve bastante cuando tenemos bases de datos que realmente tienen una interpretación numérica. Y sirve mucho. Eso está bastante padre. Muy bien. Entonces, con esto, cuando nosotros hayamos tal vez terminado de manipular la base, lo podemos guardar en un Excel o en lo que lo queramos manipular y se acabó. La idea detrás de esta clase es mostrarles que existe una herramienta llamada Pandas que lo que hace es simular las acciones que estamos aprendiendo y vamos a aprender en SQL. SQL lo que está haciendo es que funciona detrás de Pandas. Cuando tú le das ciertas cosas, por ejemplo, este comando, lo que está haciendo es que está seleccionando lo siguiente, ¿no? Está haciendo un select all from, y aquí sería alumnos, where, y podríamos ponerle el ID
es igual a I, ¿no? Y nosotros también podríamos ponerle que simplemente queríamos esto, la columna star, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos haciendo esta notación de SQL, pero utilizando notación de Python, que algunos podrían decir que es más sencillo. Eso es todo. Realmente atrás de esto sí está utilizándose SQL. Bueno, en las clases que siguen, nosotros vamos a aprender a utilizar Python, porque vamos a hacer proyectos de automatización, y vamos a seguir, después de esas dos clases, aprendiendo SQL, pero intentando integrarlo cada vez más a Python, para al final utilizar una herramienta súper padre que se llama Flask SQL Alchemy o simplemente SQL Alchemy, que realmente da todo el poder de Python y todo el poder de SQL juntos. Bueno, espero les haya gustado mucho la clase y esto fue Zero to Hero.